Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, de madrugadita, desde Panamá, República de Panamá. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, Dalcor. Le damos la más cordial de las bienvenidas. En este momento vamos a presentarle nuestra visión. Adelante, Fátima. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón. Ministerio. Somos mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, sus hijos, familia, y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades: amor a Dios, amor a la familia, trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y con conocimiento de Dios. Esos somos damas y hombres hablando al corazón. Muchas gracias, Fátima. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Este ministerio tiene el gozo de compartir con cada uno de ustedes un tema más, una entrega más, una enseñanza, aprendizaje más. En esta ocasión vamos con la sangre joven, nuestra futura generación. Ella es Ana Victoria Estrada y nos va a presentar el tema tomar decisiones y reflejar seguridad. Bienvenida. Adelante, Ana Victoria. Buenas noches o tardes o días, no sé cuándo estén viendo esto. Quería iniciar diciendo que muchas gracias por permitirme estar aquí y darle las gracias a Jesús también por permitirme estar aquí. Eh, Ay, es que me emociona este tema porque es que este año ha sido de transformación y de bastantes tomas de decisiones para mí. Y es que ha sido un año en el que mi vida ha dado una vuelta de 360 grados y que el Señor me ha instruido de cómo tomar decisiones y hasta el día de hoy me sigue instruyendo acerca de esto, porque a mí me sucedía antes que yo era muy insegura. Y recuerdo que a inicio de año eh, yo estaba tomando una decisión que no tenía nada que ver con mi vida personal, pero dentro de mí yo estaba teniendo una lucha por tomar una decisión en mi vida personal. Y recuerdo que yo estaba tratando de tomar una decisión, pero era algo normal, o sea, era algo totalmente superficial del momento. Y una persona, yo pregunté a una persona respecto a qué decisión debería de tomar. Y esta persona me dice, tienes que tomar una decisión sin tener miedo a equivocarte. Y recuerdo que en ese entonces yo no solo lo tomé para la decisión superficial que yo estaba en ese momento tomando, sino que lo tomé para esa lucha interna que yo estaba teniendo dentro mío. Y, y eso a mí me chocó. Recuerdo que eso hizo que mi cabeza diera toda una vuelta porque lo que a mí más me chocó era sin miedo a equivocarte. Yo era una persona muy insegura y, y que tenía mucho miedo a equivocarme, a defraudar a los demás. Y es algo que el Señor ha estado trabajando en mí de manera poderosa. Y este año he tenido, el Señor me ha puesto a tomar decisiones porque ha movido mi corazón a la hora de tomar estas decisiones. Y quiero iniciar con una cita que es Proverbios 16:9, que es que dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus caminos. Amén. Es decir,
que nosotros podemos querer llegar a un lugar. Nosotros podemos querer, estamos pensando, mañana voy a hacer tal cosa, pero si el Señor no lo permite, las puertas se van a cerrar. Y es por algo. Y es que tenemos que entender que nosotros podemos tener toda nuestra vida planeada, pero el día de mañana el Señor va a querer mover nuestro camino hacia otro lugar. Y es que si el Señor quiere que tú vayas a un lugar, Él va a permitir que tú vayas a ese lugar. Y algo que yo aprendí es que si el Señor no quiere que vayas a un lugar, Él va a cerrar las puertas de ese lugar. Y es que así es como el Señor endereza nuestros caminos poco a poco y lo hace con amor, porque yo aprendí este año que tengo que entender que el Señor me ama y que, bueno, ya yo lo sabía, eso es una de sus grandes verdades, pero es algo que me ha chocado bastante este año, porque si Él toma una decisión para mi vida y Él me ama, Él va a tomar la mejor decisión para mi vida. Es decir, que cuando Él endereza mis caminos, Él está tomando la mejor decisión para mi vida porque Él me ama. Entonces, voy a poner un ejemplo, podemos decirle superficial, pero yo estudio biología marina y yo voy a muchas giras. Y a mí me sucedió que este jueves yo debería de haber ido a una gira hacia el interior del país, pero no se pudo dar la gira. Entonces, esto trae a mi mente que si esa puerta se cerró, el Señor Jesús posiblemente no quiere que yo vaya a esa gira, porque la puerta se cerró. Entonces, es también entender que su amor nos guía. Y si el Señor, voy a repetir, si el Señor no quiere que vaya a algún lugar, Él va a cerrar las puertas de ese lugar. Y yo tengo que confiar. Mi trabajo es confiar en el Señor. Que si se cierran esas puertas es por algo. Y muchas veces a mí me sucede mucho, yo quiero saber por qué se cerraron y yo no tengo que saber por qué. Ese es el punto, simplemente entender que en el amor del Señor tengo que confiar en que lo que Él hace es lo mejor para mi vida. Entonces también quería, por ahí mismo, tomar la cita de Proverbios 3, 5 al 6. Que dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros estamos en nuestra vida así, en un día normal, todos los días nosotros tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces estas decisiones pueden ser decisiones superficiales, como qué voy a comer hoy, o pueden ser decisiones importantes. Como, por ejemplo, para mí una decisión importante es qué carrera voy a estudiar. Quizá para otra persona esta decisión no es tan importante, pero para mí sí lo es. Y el reconocer, y como dice en esta cita, reconócelo en todos tus caminos, hace que Él pueda enderezar mis veredas, porque yo le estoy dando paso. Es que el Señor Jesús es un caballero. Y Él no va a, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? Él va, nosotros tenemos que buscar incluirlo en cada parte de nuestra vida. Entonces, esa es la manera en la que Él puede enderezar cada parte de nuestra vida, porque nosotros buscamos incluirlo en estas partes. Y esto también va de la mano con la cita anterior que decía que Jesús endereza nuestros caminos. Bueno, asimismo, si nosotros le permitimos a Él entrar en cada parte de nuestra vida, Él va a enderezar nuestros caminos y va a enderezar cada parte de nuestras vidas con amor. Y eso es lo que a mí más me gusta de este tema, porque el tomar las decisiones y apoyarnos en Jesús nos permite ver su amor en nuestras vidas, porque en un momento Él puede cerrar una puerta,
y nosotros vamos a decir, ¿por qué cerraste esta puerta? O sea, vamos a comenzar a pensar por qué, pero cuando uno ve el camino y uno comienza a avanzar, uno se da cuenta, wow, en verdad, esa era la mejor decisión. Y uno comienza a entender el amor de Jesús, porque Él busca lo mejor para nosotros. Entonces, voy a irme un poquito a la parte de nosotros como jóvenes, que muchas veces nos dejamos llevar por decirlo así, otras influencias, por presión social. Yo he llegado a dejarme influir varias veces por presión social, eh, y, y tenemos que entender que hay decisiones que el enemigo quiere que nosotros tomemos y que él está esperando que tú tomes una mala decisión, no para moverte, bueno, sí, en parte para moverte, pero también porque a veces cuando nosotros tomamos malas decisiones y cuando estas malas decisiones nos desvían, nosotros sentimos que Jesús ya no nos quiere, que sentimos que nos hemos alejado y que por eso ya no podemos regresar. Y eso es lo que él busca, lo que el enemigo busca, que no, o sea, que no busquemos regresar a Jesús. Y es que lo peor que podemos hacer es dejar de buscarlo, porque también está en que la fe se envuelve en su misericordia, en el amor que Él nos tiene. Y es que este tema se basa en el amor que Él nos tiene y en entender, en la confianza, en la seguridad, se basa en que entendemos el amor que Él nos tiene y que por eso Él endereza nuestros caminos para bien. Entonces, muchas veces como jóvenes tomamos malas decisiones y, y lo mejor que podemos hacer ante estas malas decisiones es ir a Jesús, clamar a Él y pedirle ayuda, porque muchas veces no podemos reconocer o nos da miedo o nos llenamos de angustia y tenemos que entender que Jesús nos ama. Entonces, Él busca, el enemigo busca que nosotros nos desviemos y nos alejemos de Él y no lo busquemos. Pero yo sí he aprendido, yo he tomado malas decisiones en mi vida, infinidad de malas decisiones, déjenme decirles, tanto de las personas con las que me reúno, decisiones en el momento, y muchas veces me ha tocado pedirle perdón al Señor debido a esto y buscarlo. Y he entendido que su amor es infinito, es infinito. Este año las decisiones que tomé eran buscando sacarme del hueco en el que yo me había metido con malas decisiones. Yo había tomado el año pasado y estos 2 años malas decisiones. Me había reunido con gente o sea, que el Señor no quería para mi vida. Y yo había forzado estas relaciones porque muchas veces uno ve que las personas se alejan y que se termina una relación de amistad y que uno ve que ellos se alejan y uno no entiende por qué y fuerza esa relación, pero uno tiene que entender que muchas veces el Señor escuchó conversaciones, vio pensamientos, porque Él también conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, que sabían que te iban a lastimar y sabían que no eran buenos para ti y alejó a esas personas. Entonces, nosotros como jóvenes muchas veces estamos preocupados y yo creo que todo mundo estamos en esa búsqueda de estoy haciendo las cosas bien, o sea, buscando constantemente estoy haciendo las cosas bien, qué decisión tomo y todo esto, pero tenemos también que entender que a veces hay que fluir. Y eso a mí me ha costado mucho, 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 mucho hasta el día de hoy, pero yo sé que el Señor Jesús me lleva de su mano y muchas veces tenemos que aprender a fluir, porque así como lo dice en Proverbios 16:9, que el corazón del hombre piensa su camino, nosotros fluimos, nosotros pensamos, mañana voy a desayunar
huevo. Pero Jehová endereza nuestros caminos. Entonces, Jesús dice, no vamos a cambiar el desayuno porque eso te va a caer mal. Pero al inicio nosotros no vamos a entender eso. Hasta que llegue el día del desayuno y se cambia el desayuno, y entonces nosotros entendemos por qué es que Jesús decidió cambiar ese desayuno, por decirlo así. Y es que muchas veces nuestro corazón siente inquietudes de no debería estar aquí, inquietudes de debería alejarme de tal persona, pero tenemos que entender también que el Señor nos lleva de su mano. Y una oración, algo que yo siempre le he pedido al Señor, que de hecho eso es algo que quiero resaltar, que se menciona en, denme un segundo, que tengo la Filipenses 4, 6, 7. Entender que Dios nos ama y donde Él nos lleve será el lugar. Ese no es la cita, espera. Es que tengo algunas anotadas, escritas y otras resaltadas acá. Y dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. A mí me gusta saber que Dios tiene todo controlado. Dios es mi papá. Él tiene todo controlado y a la hora de yo tomar una decisión, esa es una de las cosas que a mí me da seguridad. El saber que Él me va a llevar a donde Él desea que yo esté. Y yo quería hacer un énfasis en qué es seguridad. Ok, seguridad mental es confianza interior. Y la palabra seguridad como tal es la condición de estar libre de daño y tenemos que entender que con Jesús nosotros tenemos seguridad. Estando en Jesús, Él nos da seguridad. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y a eso es a lo que quiero llevar con Filipenses 4:6. Muchas veces nosotros vemos a personas que toman decisiones segurísimos de lo que están haciendo, pero ¿cómo llegan a tomar estas decisiones? Sin preguntarse, ¿estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? Porque en su intimidad con el Señor le preguntan, Señor, guíame para yo poder seguirte, Jesús, para yo poder saber qué es lo que tú quieres que suceda, qué es lo que tú quieres, dónde tú quieres que yo vaya. Muchas veces tenemos dos caminos y allí es a donde uno llega, clama a Jesús y uno le pide, Señor, guíame. Y tengan por seguro que Él les va a guiar. Y también quería mencionar que muchas veces estas preocupaciones, o sea, lo importante de estas preocupaciones es entregárselas al Señor, porque Él en su amor se va a encargar de todo, de todo. Él es un caballero y él prácticamente dice, yo me encargo. Tú no te preocupes, yo me encargo. Y yo sé que es difícil, porque como humanos es difícil no preocuparse ante ciertas situaciones, pero ahí es a donde quiero llegar, en la confianza en Jesús. Y esa es la seguridad. Quiero recordar una de las definiciones que dije de seguridad, que es la confianza interior. Bueno, nosotros como cristianos tenemos confianza en Jesús. Y es que hay otra cita que quería mencionar, que era Jeremías 29:11, que menciona, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para daros el fin que esperáis. Él tiene absolutamente todo controlado. Y sus pensamientos con nosotros, es que hay una frase que a mí me gusta bastante, y es que si Dios tuviera una cartera, Él tendría nuestra foto en ella.
Si Dios tuviera una refri, Él tendría nuestra foto en ella, porque Él nos ama tanto que sus pensamientos son de paz con nosotros. Y Él va a buscar que nosotros tengamos paz ante las adversidades. Y esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente puede dar el Espíritu, que es un regalo de Jesús. Y eso es algo que yo estaba experimentando. Ayer me acuerdo que estaba sentada en mi sala y yo veía hacia afuera y yo sentía una paz y yo veía el sol y era como que estaba tan tranquila. Y esa es la paz que el Espíritu Santo nos regala. Esa es la paz que Jesús nos regala en nuestras vidas. Y esa misma paz se refleja a la hora de tomar decisiones, porque estamos seguros y estamos confiando en Jesús. Estamos seguros en que la decisión que Él tenga para nosotros va a ser la mejor porque Él nos ama. Y esa es la belleza de la seguridad que podemos llegar a tener en Jesús. Yo me he dado cuenta de que cuando uno está en Cristo, uno se hermosea. La gracia del Señor nos vuelve hermosos. Y bueno, ya somos hermosos, pero, o sea, se nota más, ¿no? Hay un brillo en el rostro. Y yo me he dado cuenta de que ese brillo del rostro viene cuando las preocupaciones se las entregamos a Él. Y hay esa tranquilidad de que Él tiene todo en sus manos y que donde sea que vayamos es el lugar donde Él quiere que estemos y en el momento que quiere que estemos. Entonces, quería darles ciertos consejos de cómo tomar estas decisiones en la confianza que Jesús nos regala estando en Él. Una de las primeras cosas que tenemos que entender para poder tomar decisiones es que debemos de sanar. ¿Y cómo debemos de sanar? Debemos de entregarle esas preocupaciones, esos traumas, esos dolores que pudimos llegar a haber adquirido en algún momento a Jesús. Y Él se va a encargar de cada cosa, de cada mínima cosa. Y es que muchas veces tomamos decisiones por cosas que han sucedido en el pasado, en nuestra humanidad. Tomamos decisiones por cosas que han sucedido en el pasado y que nos han afectado. Pero cuando llegamos al presente, todo es nuevo en Jesús. Entonces tenemos que entender que al sanarnos Él, podemos llegar a tomar decisiones y podemos llegar a entender las decisiones que Él quiere tomar. No necesitamos entenderlas, porque eso es algo que a mí me ha llegado a afectar bastante y que me ha podido llegar a estresar, por decirlo así, que es que yo tengo un problema y es que me imagino que en algún momento todos queremos saber todo. Queremos saber cómo va a ser el futuro, que queremos saber a dónde nos está llevando el Señor, queremos saber por qué se cerró tal puerta y tenemos que entender que no siempre tenemos que saberlo. Y eso es algo que también tenemos que sanar, bueno, que yo he tenido que sanar también, que muchas veces el Señor dice no, para allá no, y es un no, y hay que saber que no tenemos que saber por qué no. En algún momento el Señor lo llegará a mostrar o quizás no, pero lo que nosotros buscamos es la confianza de que ese no es lo mejor para nosotros, porque Jesús nos ama. También algo que me ha costado bastante y que yo sé que el Señor está trabajando eso, es que yo siento o sentí en algún momento que yo había cometido muchos errores en mi vida personal y yo no me perdonaba. De hecho, es algo que el Señor todavía está sanando. Y eso tiene que ver con la sanidad en Cristo. Yo no me perdonaba, pero yo entendí que la misericordia de Jesús y su perdón es una decisión. Es una de esas decisiones importantes que tenemos que tomar, que entender, porque Él no se va a poner a decirnos, no es que es tu culpa, que es que tú permitiste que eso sucediera. Él no se va a poner a decirnos eso. Él nos ama tanto que en nuestro error
nosotros vamos a clamar a Él y le vamos a pedir perdón y Él va a decir, ven acá, yo te amo, tranquila que todo va a estar bien. Y lo sé porque a mí me lo ha dicho, todo va a estar bien. Y ese todo va a estar bien es una de las cosas que más paz me regala. Entonces, es una decisión el aceptar que Jesús nos ha perdonado. Es una decisión entender su amor y su misericordia. Y no es ni siquiera entenderlo, porque es muy difícil entenderlo, pero es el saber que Él nos ama. Esa es una decisión que puede cambiar completamente sus vidas. Y yo la he vivido y es algo que me ha chocado bastante, bastante. Y es una necesidad esa fe en Dios y creer que Jesús está para nosotros. Porque tenemos que entender otra cosa. Jesús nos ama. Nosotros necesitamos a Jesús. Entonces, el amor de Él es una necesidad para nosotros. Y para nosotros poder entender ese perdón, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que tener esa necesidad, esa hambre por llenarnos de Él. Porque hay otra cosa que quiero agregar respecto a este tema, y es que una de las cosas que tenemos que tener presentes a la hora de tomar una decisión son nuestros principios. Y es que tener unos principios bien cimentados, unos principios bien, eh, déjenme buscar la palabra, bien claros, nos hace tomar mejores decisiones. Porque muchas veces como jóvenes podemos llegar a ser influenciados por otras personas, pero a la hora de estas influencias, por nuestros principios, podemos entender que posiblemente eso que está haciendo esa persona no es correcto para nuestras vidas. Porque esos principios son bien cimentados por nuestra relación con Jesús. Y eso es algo que he estado entendiendo estos días, y es que entre más cerca, no entre más cerca, sino entre más buscamos esa relación, entre más tratamos de buscar, el Señor más va a fortalecer nuestros principios. Porque como cristianos, como seguidores de Jesús, nuestros principios se basan en los mandamientos, se basan en el Evangelio, se basan en las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, porque muchas veces las personas dicen, no, que estas enseñanzas no se aplican a la vida actual, todo está en la Biblia, todo. Cuando yo les digo a ustedes que todo está en la Biblia, es que todo, absolutamente todo está en el Evangelio. Y si es una situación que ustedes sienten que no han llegado a encontrar, pregúntenle a Jesús, porque créanme que Él está más cerca de lo que ustedes creen. Y es que nuestros principios se basan en nuestra relación con Jesús. Y entre más, más claros estén nuestros principios en Jesús, más fácil va a ser tomar una decisión siguiendo el amor que Jesús nos tiene. Entonces, ¿cómo podemos llegar a basar nuestros principios en Jesús? Bueno, podemos llegar a basar nuestros principios en Jesús con nuestra relación con Jesús, teniendo una relación personal con Jesús, desarrollando esa relación personal con Jesús, y aquí es donde regreso al inicio, involucrándolo en cada cosa de nuestras vidas. Porque asimismo, como nuestros principios son cimentados en cada cosa de nuestras vidas y se reflejan en cada cosa de nuestras vidas,
asimismo Él endereza cada cosa de nuestras vidas y muchas veces sin que tengamos que pedirlo. O sea, la mayoría de veces sin que tengamos que pedirlo. Sí hay veces en las que nosotros como humanos tenemos dudas y llegamos a Él. Y quiero poner un ejemplo aquí. Eh, yo a inicios de años me sentía muy insegura con mi carrera porque estaba constantemente pensando, eh, esta es la carrera que Jesús quiere para mí, esta es la carrera que tengo que tomar, porque yo me sentía muy insegura respecto, y muchas veces es así, nosotros pensamos que si tomo esta decisión, se acabó, se acabó. O sea, ya no tengo más, pero tenemos también que entender que si Él no quiere, esto es una de las cosas que mencioné al inicio, si Él no quiere que vayamos a un lugar, Él va a cerrar las puertas de este lugar. Si Él no quisiera que yo tomara esta carrera, Él cerraría las puertas para yo poder entrar a esta carrera. Y eso es algo que yo entendí y que me trajo tanta paz a mi corazón, porque muchas veces estamos hundidos pensando en si lo que estamos haciendo, en si lo que estamos, en si donde estamos es donde Jesús quiere que estemos, pero si no fuera así, Él no permitiría que estuvieras en ese lugar. Y esa es una realidad que hay que aceptar. Y no solo se aplica para cosas como la carrera, sino que se aplica para aprendizajes que Él quiere que tomemos en nuestras vidas. Si Él no quisiera que sucediera tal cosa, para que tú no aprendas acerca de eso, Él no permitiría que tú estuvieras en ese lugar. Él cerraría las puertas. Y, y es que eso también se basa en nuestra relación con Él. A muchas personas Jesús les dice, no, no vas, o sea, se los dice. Y ellos tienen la decisión de si van a ir o no van a ir. Pero nosotros, o al menos a mí me pasa, que Él cierra las puertas, directamente, Él cierra las puertas. A veces sí me dice no, pero este no también se basa en principios que Él ha sembrado en mi corazón. Y como jóvenes, voy a regresar a ese tema, muchas veces nos dejamos influenciar. Un ejemplo de esto, reunirnos con gente que en la universidad o en la escuela se salta las clases. A nosotros tener principios cimentados en Jesús, nosotros entendemos que saltarnos las clases no es lo correcto, porque nuestros papás están pagando una educación o Jesús está permitiendo que nosotros lleguemos a la universidad, que nosotros entremos a esa clase, que el profesor llegue a la clase y nosotros no estamos valorando esto, sino que lo desperdiciamos. Entonces, el tener los principios fuertes en Jesús es entender y decir no, saber decir no. Yo no voy a participar de esto, voy a ir a mi clase. Ese es un ejemplo, por decirlo así, de las cosas en las cuales tus principios afectan y los principios con Jesús afectan. Y entender también que no todo el mundo tiene los principios iguales a ti. Y muchas veces Jesús va a permitir que gente que no es buena para ti, que te puede influenciar de manera incorrecta, se aleje de ti. A mí me ha sucedido y últimamente eso es algo que me ha sucedido. Que se han alejado personas que yo consideraba que eran importantes para mi vida. Y me ha dolido bastante, pero el Señor me ha permitido ver cómo verdaderamente son estas personas y el por qué estas personas no eran buena influencia para mi vida. Y denme un segundo. Y entender también que la relación con Jesús es más importante que cualquier otra relación, porque muchas veces permitimos que sucedan cosas, yo lo he permitido, que sucedan cosas en relaciones personales que tenemos y, y son cosas que no deberíamos de permitir, pero es por darle paz a la otra persona, por no perderla, porque sabemos que si decimos no, esta persona se va a alejar.
esta persona va a alejarse completamente de nosotros y por pasarla bien con esa persona, por la relación que se tiene de tantos años, permitimos que suceda. Cuando el Señor te está diciendo, no, no puedes permitir eso. Y eso es algo que tenemos que entender, que nuestra relación con Jesús es mucho más importante que cualquier otra relación que podamos llegar a tener. Porque Él nos ama, y esto es algo que yo he entendido estos días, Él nos ama más que nadie. Él nos ama más que nadie. Entonces, es entender que en Él estamos seguros y que Él va a enderezar nuestros caminos. Eh, También quería mencionar eh, que hay que meditar antes de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones por emociones. No escuchamos a Jesús. Nos vamos por nuestro propio entendimiento y decimos, no es que como yo estoy molesta, me voy, disculpen la palabra, a arrebatar aquí, me voy voy a insultar a, al que está al frente mío porque hizo algo que me molestó. Y no escuchamos en el amor que Jesús nos tiene, el no, no hagas eso, o sí lo escuchamos muchas veces, pero como estamos tan metidos en nuestra emoción, no actuamos como debemos de actuar. Y eso sucede muchas veces cuando estamos con otras personas, y eso va con el tema anterior, que muchas veces nos dejamos influenciar por las emociones que sentimos cuando estamos con otras personas. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones. Y no nos permite gestionar con seguridad nuestras decisiones. Entonces, una de las cosas que yo he estado aprendiendo también respecto a tomar decisiones es meditar. Y no solo meditar, sino clamar a Jesús y pedirle a Él que me guíe. Muchas veces esta guía va a tardar. Puede tomar un día, 2 días, a veces semanas esta guía. Pero entender también y tener la confianza de que Él nos escucha y que Él está esperando el momento indicado para decirnos a dónde tenemos que ir o cómo tenemos que actuar. Y muchas veces tomar decisiones por nuestras emociones nos hace tomar decisiones por impulso. No nos permite meditar en el Señor lo que debemos hacer. Entonces, eso es algo importante y va de la mano con incluir a Jesús en las decisiones que tomamos diariamente. Porque cuando nosotros incluimos a Jesús y nos movemos con la paz que nos regala Jesús, podemos meditar y podemos hacer una pausa. Sucedió tal cosa, hacemos una pausa, dame un segundo, voy a hablar con Jesús. Yo lo pienso así, dame un segundo, voy a hablar con Jesús, voy a ponerle un stop. Ustedes saben cuando hay un video de YouTube, así que voy a ponerle un stop, voy a ir a hablar con Jesús y luego regreso y te digo, o pienso. Y eso es algo que realmente ha cambiado mi vida y ha cambiado la forma en la que tomo las decisiones. Y respecto a esto, también es importante tener una persona de confianza con la cual tú puedas confirmar estas decisiones que tú estás tomando en el espíritu. Porque nosotros podemos pensar una persona de confianza, pero es importante que esta persona refleje también los principios de Jesús. Y que esta persona sea una persona que te pueda decir, no, lo que estás haciendo no está bien. Sea una persona que te diga lo que tú no quieres escuchar. Porque allí es a donde podemos nosotros llegar a chocar con principios y ahí es a donde el Señor nos entrena. En la obediencia, en el temor a Dios a la hora de tomar ciertas decisiones. Y eso es algo que el Señor también ha estado trabajando en mí, porque yo llegué a tomar esas decisiones anteriormente, en mi vida pasada, yo llegué a tomar esas decisiones porque no tenía temor a Dios, porque yo eh, no meditaba, no meditaba y me sentaba, Jesús, lo que estoy haciendo está bien.
Y actualmente esa es una de las cosas por las que el Señor me ha estado enseñando sobre su amor y sobre su perdón, porque yo actualmente me pienso mucho antes de tomar una decisión. Y si bien esto puede ser bueno, porque te ayuda a meditar en el Señor y te ayuda con ese temor a Dios y a ser obediente respecto a Él, también puede llegar a ser estresante y te puede llegar a dar la cabeza mil vueltas en una decisión que ya el Señor te dijo qué hacer, pero te cuesta, a nosotros al inicio cuesta, y lo tengo que aceptar, al inicio cuesta reconocer la voz del Señor. Y no sabes si es tu voz, si es la voz de alguien más, si es tu miedo. Y a mí me ha llegado que he llegado a pensar cosas en mi miedo, en el miedo, y el miedo no es de Dios. He llegado a pensar cosas que no son las cosas correctas debido al miedo que puedo llegar a tener debido a los errores que cometí en el pasado. Y es aquí donde tengo que aceptar el perdón de Jesús, porque es una decisión. Y aquí es a donde también entra el mentor. Tener un mentor en el que tú puedas contarle todo sin que te juzgue es algo de gran importancia, porque esa persona, además de ayudarte en el inicio también cuando no sabes distinguir bien cuál es la voz de Jesús, también te ayuda a confirmar si lo que tú estabas pensando o lo que tú sentiste en tu corazón es lo correcto. Y eso es algo que a mí me ha ayudado bastante, porque en este caminar con Jesús, a mí me ha costado bastante reconocer la voz de Jesús y del Espíritu. Y me ha costado bastante reconocer. Y muchas veces pienso que Jesús está diciendo, no, no vayas por ahí, pero me doy cuenta en verdad que es mi miedo a cometer los mismos errores del pasado. Y déjenme decirles algo, repetirles algo, el miedo no es de Dios. Porque en Cristo nosotros tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que nos da la seguridad porque nosotros sabemos que estamos seguros en Cristo, porque entendemos que el amor de Él va a enderezar nuestros caminos para bien. Y no para cualquier bien, para lo mejor que usted se puede imaginar. Eso es lo que quiere Cristo para nosotros. Pero también tenemos que ser mansos ante Él. También tenemos que ser, eso es algo que a mí también me cuesta, eh, ser mansos ante la dirección de Cristo en nuestras vidas. Someternos a Cristo, a sus direcciones y entender que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. ¿Por qué vamos a querer estar en un lugar en el que Él no nos quiere si sabemos que Él quiere lo mejor para nosotros? Entonces entendemos que si Él no quiere ese lugar o esa persona para nosotros, nosotros entendemos que eso no es lo mejor para nosotros. Es como pensar, eh, tengo un pan al frente mío, pero Cristo me está diciendo, no te comas ese pan porque viene un buen banquete, viene un, todo un buffet para nosotros de parte de Él. Pero nosotros estamos pensando y comenzamos en la duda. Y si lo que estoy pensando en verdad no viene de Jesús, y si es para tal cosa, y si ese pan es lo único que me queda, y uno comienza a sobrepensar eso. Y es ahí donde entra la confianza en que Cristo quiere algo mejor para nosotros. Y es allí a donde tenemos que entender que hay que rechazar oportunidades, hay que rechazar amistades, hay que rechazar muchas cosas para que vengan cosas mejores. Y es que algo que yo entendía hace poco es que cuando nosotros estamos sacando algo que Jesús de nuestras vidas, que Jesús dijo, deshazte de eso, aléjate de esa persona, estamos dando espacio a que Él traiga algo mucho mejor para nuestras vidas, a que Él traiga algo
de mayor bendición para nuestras vidas que nosotros ni nos esperábamos. Que nosotros, wow, o sea, cuando llega uno se queda, wow, Señor, tú de verdad me amas tanto. Pero es que también la confianza de esperar viene en ese amor, viene en entender que Él nos ama. Y, y bueno, eso, eso era en parte. También he estado aprendiendo que en el mundo no todo el mundo tiene los mismos principios que uno y que van a haber cosas de las cuales uno se va a tener que alejar, personas de las que uno se va a tener que alejar, o que que el mismo Señor va a alejar sin que nosotros siquiera se lo pidamos. Él va a decir, no, tú te alejas de ella, porque también tenemos que entender que en su amor Él nos protege, que en su amor Él nos guía, Él nos pone en, no quiero decirlo una cúpula, porque nosotros estamos en el mundo, pero Él nos pone como en esa cúpula de amor que nos protege de tal manera que Él no va a permitir que nada nos pase a nosotros. Y ahí es donde viene la confianza de que Él endereza nuestros caminos, como dice en, como dice en Proverbios 16:9, que dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus caminos. Y en Proverbios 3:5-6 dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Porque esa cúpula a nosotros nos protege y nos guía. Abre puerta, abre puerta. Véanlo así, como si ustedes fueran en un caminito y hubieran distintas puertas y el Señor va abriendo y cerrando las puertas por las que Él quiere que tú pases o no pases. Así lo veo yo. Y esa es una de las maneras en las que yo he entendido que puedo tener confianza a la hora de tomar las decisiones. Porque el tema es tomar decisiones y reflejar seguridad. Y esta seguridad es la confianza que Jesús me da de que voy a estar bien. Y créanme que Él se los dice en esta noche, van a estar bien, porque Él los ama y nos ama a todos. Y bueno, eso era. Me No tengo... gustaría ampliar un poco. Voy a esperar que María Luisa te diga algo antes de yo entrar porque hay que ampliar el tema y corregir ciertas cositas. Ok. Eh, María Luisa, Sí, muchas gracias, Ana Victoria. Eh, está reflejando seguridad. Está reflejando seguridad en Jesús. ¿Por qué? Porque tú no estás temiendo si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal. Y así es como nosotros tenemos que actuar con Jesús, porque Él es el que va fluyendo libremente. Tú has dejado que el Espíritu Santo fluya. Y eso Amén. es lo que te da esa paz, la que veías ayer solo al mirar hacia afuera. Y Él ya te estaba respondiendo, hija mía, todo eh, está bien. vamos Así a que ampliar un poco el tema. ampliar. Hay cosas que no están claras y yo creo que es importante el tema porque cuando dice reflejar seguridad, no es sino que cuando tomes una decisión, la decisión que tú tomas te dé la tranquilidad de que lo hiciste lo mejor posible. No es que tengas seguridad para caminar ni seguridad para hacer diferentes otras cosas. Tiene que ver con tu toma de decisión, la Ok. seguridad que tú vas a reflejar. O sea, si yo, por ejemplo, el Señor me dice, ve a tal lugar, yo tomo la decisión de ir a ese lugar con la seguridad de que la hice la forma correcta. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Pero yo quería preguntarte, porque quiero empezar con dos citas, porque tienes los conceptos, pero los conceptos
no están firmes en el Señor. Y eso es lo que hay que, de alguna manera, corregir. No es que esté mal lo que hayas dicho, pero para que tu seguridad que tienes al tomar decisiones lo escuche una joven como lo está haciendo Lilieta en este momento y ella sepa cómo actuar en base a lo que te ha escuchado en el día de hoy, o un adulto también, porque a veces los jóvenes como tú le indican a una persona lo que tiene que hacerse, y una de las cosas es lo siguiente. Yo quisiera que me preguntaras antes de ir a la palabra, porque lo vamos a buscar en la palabra. Si tú tienes una situación por definir en tu vida personal, ¿qué es lo primero que tú haces para tomar una decisión en esa situación que se presentan? ¿Qué es lo primero que va a hacer esta La Victoria. Ana Victoria para esa Bueno, situación? Bueno, lo primero que yo voy a hacer a la hora de tomar una decisión en mi vida personal debe de Ujú. ser buscar la dirección de Jesús, ¿no? Sí, pero ¿cómo? Clamando a Eso Él. lo vamos a, no, Clamo, eso lo vamos a ver en la palabra. Lo primero que hay que hacer es orar, 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 porque esa es la forma en que la comunión con el Señor se va a dar por medio de la oración. Buscar la dirección, sí, pero a través de la palabra de Dios, porque no es los principios de Jesús o los principios de Dios están reflejados en la palabra de Dios para tomar decisiones que me van a ayudar a mí a saber cómo andar y cómo caminar, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Primero que nada, quiero que las que van a leer me busquen Proverbios 2, 11 y 12. Cuando tú hablaste de Proverbios 3, 5 y 6, tú dijiste ahí una clave dentro de lo que es tomar decisiones. fiarnos a Ser Jesús. prudentes. Ah, Ser prudentes. prudentes. Cuando yo voy a tomar decisiones, yo me tengo que fiar de Dios y no en mi propia prudencia. Entonces, eso es una de las cosas que hay que corregir y vamos a corregirlo. Proverbios 2, 11 y 12, por favor. Vamos a buscarlo cómo lo haría Jesús para Sí. que nos sirva a todos. A ver, por favor, la que va a leer María Luisa, ¿verdad? Sí, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esta es la versión Reina Valera 1960. Proverbio 2, versículos 11 y 12. Dice el título, las excelencias de la sabiduría. La Amén. discreción te guardará, te, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Mira qué importante esa cita y quiero que la leas en Nueva Versión Internacional para poderle hacer unos comentarios importantísimos y después ir a la otra cita que quiero de qué era lo que Jesús decía. A ver, ¿quién va a leerlas en Nueva Versión Internacional? Débora. Débora, sí, correcto. Nueva versión internacional. Dice así la palabra de Dios, versículo 11. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá, la sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas. Amén. Cuando uno va a tomar decisiones, Ana Victoria, ¿qué quiere decir la discreción ahí? Tú lo dijiste en Proverbios 3:5, fíate de Jehová y no es tu propia prudencia. Con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces,
Así es. Entonces, ¿qué significa la discreción? Es la capacidad que voy a tener yo en Cristo Jesús de lograr en el momento en que tengo que tomar una decisión, saber discernir. Tú hablaste de caminos, muy bien, perfectos. Pero ¿cómo yo sé cuál tengo que tomar? Me acuerdo yo, y no, creo que es Primera de Reyes 13, no lo busqué, pero es lo que creo que es de un joven profeta que el Señor le presenta caminos para provocar la decisión que tenía que tomar él. Le dijo Dios, no regreses por el mismo camino. Entonces, uno tiene que entender que el camino sin la dirección de Jesús, sin la toma de decisión que Jesús aprueba, no me va a hacer tomar una decisión donde yo voy a reflejar seguridad al tomarla. Es una cosa que había que corregir. Y adicional a eso, ahí dice que la discreción, ¿cómo me va a capacitar en esa prudencia? Con el discernimiento. De saber cómo me voy a proteger de las personas que no quieren el bien para mí. Porque ahí habla de perversidad de personas. En ese Proverbios. Con lo que yo tengo que saber con qué pie de plomo yo voy a tomar decisiones, porque el Señor no te aísla de la gente. El Señor te hace meterte entre la gente para que tú sepas discernir y tomar decisiones cómo te vas a cuidar en ese nivel o en esa situación para caminar. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere que uno entienda de tomar decisiones? Uno, orar. Es lo primero que uno tiene que hacer. Y lo segundo es buscar la dirección de Dios, pero con la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ser la fuente mía? Los principios de Jesús están muy bien, pero los principios de Jesús están en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, que fue lo que él puso cuando habló de todo lo que habló en el momento en que el pueblo se reunió con él. Eso es lo que me indica a mí eso. Entonces vamos a leerlo ahora, Juan 4:34, de lo que dice Jesús. ¿Estás entendiendo? Sí, tía, estoy Las anotando. correcciones. Sí, Amén. estoy anotando. Entonces, para todos, porque no hemos terminado, ¿cómo Jesús buscaba la dirección y buscaba la toma de decisión? Porque él también le tocó tomar decisiones en el monte cuando se le presentó Elías, se le presentó Moisés, él tuvo que tomar esa copa que era el camino a la crucifixión del Señor. Entonces, ¿qué tenía él presente? La sabiduría. Y tú hablaste de la sabiduría en uno de los versículos que hablaste. Lo segundo era la confianza en Dios. Y lo tercero era la dirección. Esas son las tres cosas importantes que Jesús le interesan cuando se toman decisiones, y que esas decisiones vayan de acuerdo a que yo voy a tener seguridad. Y lo vamos a buscar en la palabra en el nombre de Jesús. A ver, vamos a leer Juan 4:34 de lo que Jesús decía. Dice así, Juan 4:24, versión Reina Valera. 4:34. 4:34. Perfecto. Jesús les dijo, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Nueva versión internacional, dice el versículo 34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Lo
Les dijo Jesús, amén. Cuando uno toma decisiones, tiene que considerar la voluntad de Dios para mi vida personal. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con oración. Y si la oración que estoy haciendo no me contesta el Señor enseguida, busco herramientas espirituales que tú lo mencionaste, como el silencio. El ayuno es importante cuando uno necesita saber qué dirección tomar, cuando uno tiene que escoger una situación X o Y para saber qué respuesta va a tomar y que eso le dé tranquilidad espiritual, porque tú hablaste de paz también en tu camino, pero el camino tiene que ser un camino donde Dios te ponga la forma en que tú vas a conducirte. Y vamos a buscar ahora en la palabra de Dios. Yo puse un pasaje ahí, no sé si tenemos tiempo de leerlo. No, ya no tenemos tiempo, así que voy a tener yo que pedirles que lean ciertos versículos, pero no completamente. Cuando buscamos tomar la decisión de algo que a mí me urge entender, porque yo tengo que tomar una situación que va a ser favorable para mi vida personal, yo necesito saber cómo piensa Jesús, qué quiere Él que yo explique, porque tú le dices a la gente, sí, que Jesús me habló, pero eso inquieta a la gente, porque lo que le habla a uno, porque tú tienes dones que no todo el mundo tiene en un momento determinado. Entonces nosotros tenemos que buscar un mecanismo donde la persona pueda reflejar que en el amor de Jesús Él te va a contestar de una forma en la cual, aunque seas bebé, vas a recibir respuesta. Aunque seas joven, vas a recibir respuesta. Y aunque seas adulto, vas a recibir respuesta. Dependerá del crecimiento tuyo lo que va a provocar que la voz de Dios se muestre en un momento determinado, pero cuando uno busca el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que lo dijiste también, pero la sabiduría tiene que ser en base a la palabra de Dios. Entonces, leamos el pasaje bíblico que yo traje a colación. Fue cuando la elección del apóstol número 12, una vez que murió Judas Iscariote. Eso está en Hechos 1, del 12 al 26, creo que puse yo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí podemos ver bien claro el ejemplo de cómo Dios hace que tú busques la toma de decisión correcta en un momento determinado. Habían solo quedado 11 apóstoles. Y como eran 12 tribus que existían en Israel, ellos querían tener uno adicional para poder que reemplazara a a Judas Iscariote, que se había muerto. Ellos lo primero que hicieron fue orar en unidad de espíritu, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Segundo, buscaron en la palabra de Dios, y la palabra de Dios era claro que cuando, porque eso fue profetizado anterior a lo que sucedió en la escogencia de ese apóstol número 12, uno tenía que buscar en la palabra qué refería el Señor con la ausencia de ese 12 apóstol que no existía. Y la palabra es claro cuando dice que por la falta de esa persona había que buscar a alguien que completara a esa persona que ya no estaba con el oficio que tuviera que desempeñar en ese momento. Así que la palabra de Dios era clara donde decía que se necesitaba completar ese
puesto y ellos tenían que tomar decisiones. Entonces, ¿qué hicieron ellos? En base a la palabra de Dios, porque las decisiones nuestras, nosotros estamos en un camino diferente al que está en el mundo donde no conoce a Jesús. Nuestra ventaja significa tener a Jesús porque Él nos va a llevar a tomas de decisiones correctas y nos va a llevar de tal manera que yo tenga tranquilidad en que yo tomo la decisión correcta. Y ese es uno de los principios que usaban los profetas del tiempo de la palabra de Dios, porque ellos recibían la dirección de Dios y sabían cómo aplicar lo que el Señor les ponía en la boca para que dijeran. Y eso tiene que ver con la toma de decisiones y la seguridad que yo voy a reflejar en ese momento determinado. Entonces, ese Hechos 1 dice que ellos se pusieron a orar en la unidad y lo que hicieron fue lo siguiente. Buscaron entre aquellos que habían estado con Jesús desde el día 1, quienes podían estar en esa posición privilegiada que necesitaban en ese momento. Entonces hubieron 2 personas que habían estado desde un principio con el Señor, que habían caminado con Él y también que además de caminar con Él, adicional a eso, habían estado como testigos de la resurrección de Jesús. Entonces, ellos tomaron en cuenta eso de la palabra de Dios y lo pusieron primero, oraron. Segundo, buscaron la dirección de Dios con la palabra de Dios. Y después, el Señor permitió que hicieran suerte entre 2 personas. En uno que se llamaba José y el otro que se llamaba Matías. Pero ¿por qué hizo suerte el Señor con la dirección que le dio a los apóstoles? Porque tenían la misma jerarquía dentro de la posición que manejaron. Uno no fue más que el otro, ni el otro fue más que el otro, porque en la palabra de Dios dice en un momento determinado, y creo que es en Judas, donde hubo una situación entre el arcángel Miguel y Satanás, y los 2 pudieron pelear uno con el otro porque tenían la misma jerarquía. Entonces uno tiene que entender que si uno tiene que tomar decisiones en el Señor, tienes que buscar peras con peras, manzanas con manzanas. No puedes poner una pera y una manzana. Tiene que ser como Dios lo dice. Porque sabes una cosa, también en ese pasaje habla de que Judas compró un terreno. El que murió por las 30 monedas que vendió al Señor. Y ese campo con el que compró con esas 30 monedas quedó desértico y no fue habitado por más nadie. Y eso fue dicho anteriormente en la palabra de Dios. Y ahí te estoy reflejando adicionalmente con eso que la palabra es la que me lleva a la toma de decisiones para mi vida personal, para yo poder ser exitosa con el Señor. Entonces, hicieron suerte y ganó Matías. Pero ellos lo hicieron siguiendo la dirección de la palabra y lo que tenían que hacer. Busquemos, yo también puse ahí otros versículos, no recuerdo cuáles son, que tendría que buscarlos, pero como ya se está acabando y te tienen que hacer preguntas, Ana Victoria, no quiero dejar de que entiendas que esa seguridad no es porque no, es la seguridad de la toma de decisión que tú tomaste en un momento determinado.
Ellos tomaron esa decisión y cuando tomaron esa decisión, enseguida bajó el Espíritu Santo con poder sobre los 12 que ya se completaron con Matías. Significaba que el Señor estaba de acuerdo con la decisión y con la forma como lo habían hecho. Entonces uno tiene que, cuando uno no, por eso es que es tan bueno el ayuno, porque el ayuno te da la dirección cuando uno no entiende claro, porque fíjate que en Primera de Reyes 13, ese joven inmaduro, porque era un profeta inmaduro, hizo todo lo contrario de lo que Dios le dijo y murió instantáneamente. Entonces uno tiene que comprender que las tomas de decisiones en el Señor son muy importantes. Ana Victoria, no son relajo. Y eso es lo que quería que quedara claro y especificado, porque había que hacer una corrección en ese sentido, porque el camino no me sirve de nada si Jesús no está en la ecuación, si Jesús no está en ese camino. Porque no es mi decisión, es lo que yo he aprendido del Señor lo que me va a sostener y me va a salvar en un momento determinado. Por eso te pregunté que cómo lo hacías tú. Y lo primero que tienes que hacer es orar. Es lo primero que uno tiene que hacer. Entonces, María Luisa, que le pregunten a Ana Victoria una vez con esa corrección y que cada uno lea Hechos 1, que no hay tiempo para leerlo, vale la pena hacerlo, porque mira, una de las cosas que uno tiene que entender, que en este momento lo que hacían esos primeros hombres que existieron en los caminos de Jesús fue algo maravilloso. Tenían un liderazgo sólido entre ellos. Respetaban los liderazgos uno y el otro. Y encima de eso, que respetaban el liderazgo, respetaban también la unidad en el espíritu. Qué bonito es cuando un grupo, una persona puede tener una unidad en el espíritu para encontrar una respuesta, porque el Señor se mueve mejor en esa situación y es más poderoso. Ya, María Luisa, ¿le puedes pedir a la gente que sí, pregunta. Nada más, Gloricia, quiero leer el versículo 24, porque a mí me encantó. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Wow, maravilloso. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Esos principios de los que habló, lo que hablaste tú, pero tenemos que llevarlo a la palabra de Dios. A ver, María Luisa, ¿quién quiere preguntar? A Muy ver. acertado. Y no sé si Débora quiere leer ese versículo de Hechos 1:24 en El nueva 24, versión. Debbie. Ajá. Sí, ya lo tengo, Sí. Hechos 1, versículo 24 en la nueva versión internacional dice así. Y oraron así, Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Amén. Entonces, cuando tú haces tu oración, tú le dices al Señor, Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Dame una dirección, una guía. Entonces, te lo va a decir tu mentor, te lo puede decir alguien de la calle, te lo puede decir alguna persona que comparte contigo el evangelio del Señor Jesucristo. De la forma en que Dios te lo vaya a decir, pero que estés tú atenta a la dirección, porque a veces cuando uno se pone a pensar, no, Dios me va a contestar, entonces creas una especie de ego personal en esa situación, porque no vas a hacer nada si el Señor no te contesta.
Y puede que el Señor no te va a contestar porque Él necesita que a veces uno baje en las revoluciones y se dé cuenta de que no solo uno es el único que está en los caminos del Señor, que también tiene que confiar en la unidad de otros y en el liderazgo que Él comparte con otras personas. Eso es importantísimo, porque solo no lo podemos lograr todo. Tenemos que aprender a confiar en las decisiones que Dios pone en un momento determinado, y eso es lo que hoy en día está provocando el rompimiento de varias iglesias, porque no hay unidad en el Señor Jesucristo. No hay, porque no saben cómo en el cuerpo de Cristo aprovechar esa unidad y hacer como trabajaron ellos en ese momento. Eran 120 personas en ese instante. Y la iglesia crecía tanto que en menos tiempo, más adelante, llegan a 3,000 y 5,000. Sí. ¿Por qué? Porque llegaban con la dirección que Jesús quería en la toma de decisiones, que son muy importantes en la vida de un cristiano. Muy, muy importantes. Y tú lo dijiste en Proverbios 3:5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, porque Él es el que lo guía a uno a una buena toma de decisión. Y yo estoy segura que lo has entendido y te va a ayudar muchísimo en ese recorrido que estás empezando, pero que tienes la gracia de Dios y que Él va a ir colocando como debe ser en su momento y con su gracia y su poder para ayudarte en ese caminar, porque lo has hecho muy bien. No, estoy clara en ese sentido de que tienes el concepto de Jesús, pero solo que hay que ampliarlo para que Cristo sea tu cabeza y no tú la cabeza de Jesús. Es lo que hay que corregir, porque tú no eres la que vas adelante, es Cristo que va adelante tuyo. Y Amén. si tú entiendes eso, no vas a tener ninguna equivocación, porque tú vas a esperar que Él te conduzca a la buena toma de decisión, porque Él va abriendo camino. Que eso no fue lo que hizo el joven profeta en Primera de Reyes 13. Escuchó la voz equivocada y no le sirvió. No pudo contarlo más por eso. Entonces, no sé, María Luisa, Si hay ¿hay alguien que quiera pregunta, preguntarle? yo te quiero hacer una preguntita, Ana Victoria. Tú Ok. dijiste que hay una oportunidad en que tú pones un stop o pones un momentito, pones una pausa. Pregunto, esa pausa que tú pones es para retirarte, orar y buscar esa dirección, o es de repente para estar más clara que esa es la dirección, lo que tú tienes en tu corazón es la dirección que el Señor Jesús quiere para ti. ¿Me expliqué? Es que para poder estar clara en la decisión que el Señor quiere para mí, debo de orar. Antes de poder estar clara en esa decisión, pues, debo de orar. Orar. Entonces te retiras es a orar buscando esa dirección. Sí, a Como ella veces, lo dijo, no, como ella lo dijo, no es buscando la dirección de Dios, lo hizo bajo su propia experiencia. O sea, ella no usó ahí al Señor, lo Por hizo eso con te un pregunto. por eso, porque tú lo entendiste, que ella no lo hizo sino con sus propias fuerzas. Entonces hay que tener mucho cuidado para todos, para ti, para todos, Por para eso todos. por eso fue que le dije que ella iba adelante de Jesús. Porque no le da a Jesús, fíjate de Jehová. Ella lo hizo ella bajo su propio stop. Y cuando el Señor te para, tú no tienes que pensar en el stop. Tú solo tienes que obedecer.
Y esa es una corrección que el Señor está haciendo con ella hoy. Eso que tú le has preguntado. Porque ella no habló en ningún momento de orar. Ella habló de que ella hace un stop. Ella. Y es el Señor el que te hace el stop, no nosotros mismos. Ok. Muy importante eso, porque de repente el Señor como que nos frena y tú tienes que estar conectado con Él para que... Porque la palabra de Dios dice que yo voy delante de ti. De ti. Abro el camino, lo dice la palabra de Dios bien claro. En varios versículos está eso. Creo que es Éxodo 14:14, está en Jeremías 1:19. O sea, el Señor te va abriendo el camino. Es cierto lo que ella dice, porque el camino es importante cuando uno hace las situaciones de toma de decisiones, pero no es tu camino. Es el camino que Dios ha dispuesto para ti y que te lo va enseñando en la medida en que tu relación personal con Él va creciendo y Él te lleva a victorias increíbles. Entonces, eso era lo que ella tenía que corregir, que no es ella, es el Señor el que la lleva por esa toma de decisiones para no equivocarse y no tener errores, porque el Señor le va dando el camino correcto que tiene que tomar. Amén. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? A ver. Preguntas, chicas y chicos. Es un tema muy Aportes. importante porque a veces hay personas que en algún momento han estado contigo y lo que hacen es que no, tú vas adelante del Señor, tú estás no tomándolo en consideración porque no saben los principios claros que Dios deja establecido en la palabra. Mira tú cómo en ese momento que ellos escogen a Matías, van y buscan la historia anterior en el tiempo de David de qué era lo que sucedía con ese campo y qué era lo que sucedía cuando no estuviera la persona que faltaba. Y si no hubieran tenido la palabra, no lo hubieran sabido. Entonces eso es lo que uno debe hacer. En la oración el Señor te guía a esa situación específica. Ella está en estos momentos en pininos porque, como ella dice, ella es joven, pero lo está haciendo bastante bien porque lo que le falta solamente es el conocimiento de la forma como se tiene que conducir por medio de la palabra de Dios. Porque ella habló de principios de Jesús, pero no los tiene bien establecidos. Y eso es lo que le hace falta para no equivocarse en la seguridad de tomar una buena decisión. Adelante, Liriet, ¿vas a preguntar algo? Vale. Antes que nada, hola, espero que se encuentre bien. Disculpe que no le haya saludado al inicio, estaba medio apurada. Ana Victoria, una consulta. ¿Cómo tú llegaste a discernir entre que Dios te cerraba los caminos porque sabía que no era bueno para ti y en que no eras tú por temor a equivocarte? Esa pregunta está, esa pregunta está muy buena. Bueno, primero que nada, eh, o sea, ay, no sé cómo explicarlo. Es que hay veces en las que el camino se cierra sin yo buscar cerrarlo. Hay veces en las que una persona se aleja sin necesidad de que yo la trate de alejar o busque alejarla. Hay veces en las que hay lugares en los que o sea, no llego a ir, no puedo llegar a ir porque el plan no sale. Y a eso es a lo que me refiero con que el Señor cierra las puertas. Pero también hay veces en las que yo en mi miedo, como que digo, no voy a ir allá porque me puedo equivocar, pero es que también tiene que ver con la oración.
porque antes de ir a este lugar, yo debo ir a la oración, a orar y preguntarle al Señor si Él quiere que yo vaya a este lugar. Y entonces, si Él quiere que yo vaya a ese lugar, Él va a permitir que yo vaya a este lugar. O eso, al menos, a veces, hay veces en las que sí, en tu corazón tú sientes que no es lo correcto, y ese es el Señor o el Espíritu diciéndote, no es lo correcto, pero esto se da por la oración, por Pero acercarte a Él. Ay. a veces, Ana Victoria, para contestarle a Liliet un poquito más, a veces es el mismo miedo al rechazo que puede existir en un momento determinado por el camino que tienes que emprender, porque el Señor te da libre albedrío. Entonces, como el Señor te da libre albedrío, Él no va a estar diciéndote, toma la izquierda, toma la derecha, siga hacia adelante. Él no te lo va a decir de esa manera. Él te va a dar, como dices tú, las paces para que tú puedas en un momento determinado seguirlo a Él, pero con la convicción de que vas por el camino que tiene que ser. Entonces, muchas veces, como tú misma lo dijiste, pero no escuchaste lo que dijiste, tú cierras el compás a la gente por miedo, porque crees que no son importantes en tu caminar. Y eso es lo que bloquea la bendición de Dios muchas veces. Amén. Y eso tiene que saber Liliet también, que a veces uno no toma un camino porque ya tú estás dispuesta a que vas a equivocarte. Porque ella te preguntó cómo vas a coger un camino y saber que no te vas a equivocar en ese camino. Por eso es que a veces el Señor dice en su palabra que a veces los espíritus de error son importantes en la vida de una persona, porque si te equivocaste la primera vez, en esa equivocación Él te hace corregir, te redarguye y provoca que en medio de ese caminar tú aprendas la lección por donde tienes que empezar a caminar de forma correcta. A veces cuando uno recibe demasiado rápido un camino, no lo sabe comprender y entonces falla en los siguientes caminos que tiene que recorrer con la ayuda del Señor, porque Él siempre va a estar delante de ti. Entonces, ahí tienes que, tú dijiste meditar, tú hablaste de meditar en los pasos que tienes que dar. Entonces tú vas a meditar con el camino que tú crees que tiene que ser y en oración y con otras herramientas espirituales como el ayuno, lo vas a lograr vencer. No es rápido, no es rápido, es un proceso. No sé si te contestó Liliet con lo que yo también agregué. Sí, listo, muchas gracias. Ok. Muy bien. A ver, Argilia iba a preguntar algo que tiene el micrófono abierto. Argilia, iba a preguntar algo. No, bendiciones, hermanos. No, no estaba escuchándola. Gracias. Ok. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algún aporte? ¿Sabes lo que yo diría? Que a veces cuando tenemos que tomar decisiones, nos pasa lo mismo que le pasaba a Job. De oída te conocía, pero ahora te conozco bien. Entonces, porque la relación personal tiene que crecer para que yo pueda ser victoriosa en toma de decisiones. Ese es el secreto. ¿Cómo lo haría Jesús? Siempre yo cuando tengo una situación, ¿cómo lo haría Jesús? Entonces, enseguida mi mente se va a la palabra de Dios y busco algo de lo que yo haya leído en la palabra que me pueda dar luz en ese momento. Y entonces sí hago lo que Ana Victoria dijo en algún momento de su
participación ella dijo, clamo a Jesús, o sea, clamo al Señor para que me responda y me enseñe aquello oculto que yo no entiendo. Y entonces ahí llega la luz del Señor en mi espíritu y me ayuda a caminar hacia donde Él quiere que yo vaya, enderezando los caminos que tengo que enderezar en un momento determinado. Son varias cosas que se mueven en un solo camino. No es algo que tú puedas aprender porque lo podemos ver con la palabra cuando el pueblo israelita hacia donde el Mar Rojo, ellos atravesaron situaciones durante ese periodo de tiempo y en ese caminar se les presentaron muchísimas cosas. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Puso una nube, puso columnas de fuego en la noche para provocar que el camino fuera alumbrado por Él en todo momento. Y así tenemos nosotros que orar en ese sentido. Ana Victoria, tú tienes que tomar una decisión. Señor, márcame el camino, porque tú vas delante de mí. Pon luz en mi entendimiento. Pon columnas de fuego en la noche. Pon nubes en la... Y vas a ver en el nombre de Jesús cómo eso va provocando que mejore tu conexión con el Señor. Amén. Porque Amén. vas aprendiendo a caminar con esa seguridad de que tomaste buenas decisiones. Amén. Darte Y las eso gracias. es para todos, eso es para todos. Así es, para todos. Muchas gracias, Ana Victoria. Lo hizo Gracias. muy bien, muy bien. Había que corregir cosas, pero te felicito, porque lo hiciste con pasión. Gracias. Cuando hay Ah, pasión, ahí crece el Señor rápidamente. Gracias. amén. 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 Vamos a darle las citas bíblicas utilizadas en el tema de hoy. Tomar decisiones y reflejar seguridad. Proverbios 16, 9. Proverbios 3, 5 y 6. Filipenses 4, 6. Algo importante es, mire, aquí tenemos una cita y así va a aparecer en el grupo, remarcado para que tengamos una nueva guía y podamos enfocarnos mejor. Mire, en tomar decisiones tenemos el Salmo 25, 4 y 5, Salmo 119, 104 y 105, Isaías 46, 10, Salmo 143, 8, Proverbios 2, 11 y 12, Primera de Corintios 13, 12, Proverbios 11, 20 y 21, Juan 4, 34, Isaías 58, 8 y 9. Para seguridad tenemos Proverbios 16, 3, Salmo 37, 23, Mateo 6, 33 y 34. Tenemos el pasaje bíblico que todos tenemos que escudriñar también, Hechos 1, 12 al 26. Además de eso tenemos Jeremías 29, 11. Tenemos Primera de Reyes 13, que nos habla del profeta joven y el profeta viejo. Entonces, para el próximo martes 15, 6 de la tarde, hora de Panamá, tenemos el tema Servir a Dios en tu diario vivir. Servir a Dios en tu diario vivir. Y nos los va a compartir Elizabeth Olivito. Quedan cordialmente invitados desde ya a hacer el espacio. Gracias a todos los que se conectaron, bastantes personas. Muchísimas gracias. Y vamos ahora con la oración de Ana Victoria. ¿Alguien tiene algo en especial porque Ana Victoria ore? Gracias, Ana Victoria, por atreverte. Gracias. Gracias a usted. A ver, ¿alguien tiene alguna oración en especial? Dale, mami, dilo. Sí, a ver, adelante, Lidia. Para poder tomar
La decisión de cuál carrera estudiar en base a Dios. Ah, excelente. Antes de que hagas la oración, Ana Victoria, para que la puedas apoyar, que pueda eh, medir ella qué capacidades tiene o qué talentos tiene ella como joven, porque ella debe tener cosas que le llaman la atención desde que era una niña, qué es lo que le gusta, en qué ella es más diestra, para que puedas ayudarla en esa toma de decisiones y que el Señor vaya alumbrando sus talentos y sus capacidades para que esa inteligencia de la que habla Proverbios 2 11 y 12 pueda aplicar en la inteligencia que ella necesita para tomar esa sabia decisión de qué carrera tomar. Y eso lo puedes llevar a la oración sin ningún problema porque tú puedes. Ok, listo. ¿Eh? No hay más peticiones además de la de Juliet. Una petición, Ana Victoria, por la juventud panameña y toda la juventud que el Señor ha traído de otros países también aquí a nuestro país, para que el Señor ponga en sus corazones ese deseo de más, de superarse, de no conformarse con poco, sino que ellos anhelen en su corazón y busquen delante del Señor más para que aprendan y se preparen, así como lo están haciendo ustedes. ¿Alguien más? Listo. Adelante, Ana Victoria. Ok. Buenas noches, Jesús. Gracias, Señor, por moverte en este lugar, Señor, y por permitir que tu palabra, Señor, llegue a todo el mundo, Señor. Gracias por Dalcor, Señor. Gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendícelas grandemente, Señor. Y, Señor, llena sus corazones de gozo, Señor, y de paz, Señor. Señor, te quiero pedir porque tú traigas tu fuego, Señor, para los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y desde ya a todo espíritu de revancha, de persecución y de venganza que se quiera levantar contra cada uno de los que están aquí, Señor, contra mí, contra Gloricel, contra María Luisa, Señor, contra cada uno de nosotros, Señor, los ato a los pies de Cristo en el nombre de Jesús, Señor. Y te pido, Señor, porque bendigas cada uno de los hogares, Señor, de las personas que escuchen, Señor, y que se encuentren aquí presentes, Señor. Señor, te quiero pedir en este día, Señor, por la juventud panameña, porque tú llenes sus corazones de una búsqueda, Señor, por salir adelante, Señor. Porque tú los llenes, Señor, de amor, Señor, por el estudio. Porque tú los llenes de diligencia, Señor, para salir adelante, Señor. Y no solo eso, sino que tu palabra dice, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, va a venir un despertar, Señor, por ti, Señor, por tu amor. Y yo te quiero pedir por la juventud panameña, Señor, y la juventud alrededor del mundo, Señor, por ese despertar en sus corazones. Porque yo lo he visto, Señor, alrededor del mundo, Señor, y lo he visto cerca mío, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, porque tú lleves ese fuego, Señor, en sus corazones. Te quiero pedir, Señor, porque llenes a Liliet de sabiduría, Señor, para que ella pueda identificar, Señor, esos puntos fuertes, Señor, esos puntos claves que ella puede resaltar, Señor, en su vida, en los cuales ella se distingue, Señor. Y te quiero pedir, Señor, porque la llenes de paz, Señor, ante la decisión que tú le estás mostrando, Señor, para ella tomar, Señor. Señor, para ella es muy importante esa decisión, Señor,
de la carrera, Señor, que va a tomar para estudiar. Y te quiero pedir que la guíes, Señor, en esta búsqueda, Señor. Jesús, que tú la tomes en la mano, Señor, y vayas delante de ella, Señor, y le muestres, Señor, esas habilidades que tú haces renacer, Señor, en ella, para aquella carrera que tienes destinada para ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo te puedo sentir y yo creo que todos los que estamos aquí, Señor, te pueden sentir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, amén. Muchas